Muchas gracias por la introducción y buenos días a todos. El día de hoy se presentará el seminario de trastorno de estrés postraumático a lo largo del ciclo vital. Lo presenta un servidor, el doctor José Carlos Medina Rodríguez. Soy médico residente de segundo grado y fui coordinado por el doctor Luis Gerardo Moncayo Samperio, médico adscrito de la Dirección de Servicios Clínicos. Y como propuesta de plan a lo largo del día de hoy, se propone el siguiente índice. Empezaríamos discutiendo acerca de qué es el enfoque longitudinal de los trastornos psicopatológicos, para posteriormente proceder a discutir qué es el trastorno por estrés postraumático, el fenómeno en sí, y de ahí continuar con la parte importante del seminario, que sería describir de manera profunda cuál es la evolución longitudinal de este trastorno en ciertos grupos etarios, siendo estos la infancia y adolescencia, la edad adulta emergente y por terminar con la edad adulta mayor, para concluir con con la conclusión general y puntos importantes del seminario. Y dicho esto, pues comenzaríamos, como mencioné, con abordar cuál es el enfoque longitudinal de los trastornos psicopatológicos. Y me gustaría compartirles que en realidad esta discusión sobre la evolución de la psicopatología a lo largo de la vida no es algo reciente. Sin embargo, podríamos conceptualizarla de una manera puntual. Podríamos verla sobre esta interfaz entre diversos factores, desde sociales hasta biológicos, siendo estos explicados por algunas disciplinas como la epidemiología, hablando en términos de la distribución de estos fenómenos psicopatológicos, las causas de estos y las consecuencias que pueden tener en cualquier momento de su evolución, hablando por supuesto en términos de la psicopatología en general. Pero lo interesante es que esto se podría abordar desde una perspectiva amplia, desde un periodo prenatal hasta la muerte, inclusive intergeneracionalmente. Y como mencioné hace unos momentos, nos podemos apoyar de diversas disciplinas, algunas no necesariamente aunadas a la psiquiatría, pero comparto aquí algunas de las más importantes, como sería el lugar de la epidemiología, la sociología, por supuesto la psicología del desarrollo y finalmente con los hallazgos en general de la psiquiatría. Pero, ¿cuál es el raciocinio de darle un enfoque a lo largo de la vida a la psicopatología? Pues que en realidad, si viéramos quizás de una manera un poco reduccionista, el crecimiento podríamos verlo de alguna manera individualizado. Si tomáramos en cuenta las ventanas de oportunidad o periodos críticos como pudiera ser en periodos más tempranos de la vida, se discute si fenómenos psicopatológicos suscitados en algunos de estos momentos, o inclusive antes, durante o después, podrían tener alguna afectación o resultado emergente en la evolución como tal del fenómeno psicopatológico, llámese en términos neurobiológicos, como puede ser la plasticidad neuronal, hasta en fenómenos más complejos, psicosociales y demás, y que esto se traduzca en diferencias únicas en la presentación individualizada, si lo llamáramos de alguna manera, de un fenómeno como tal de la psicopatología. Y tiene esto diversas utilidades. Uno, claramente nos ayuda a predecir, por poner un ejemplo, la gravedad emergente de un fenómeno psicopatológico, ya sea durante la misma psicopatología o inclusive si llega a tener un curso heterotípico, también nos podría ayudar a predecir algunos elementos de este enfoque. Por supuesto, digo, sin entrar a fondo a esta discusión en cuanto a la categoría diagnóstica, si es algo propiamente del desarrollo o es adquirido durante el curso del fenómeno, ciertamente nos puede ayudar a diversificar el abordaje y la toma de decisiones en el mismo, y terminando, por supuesto, en medidas preventivas y de tratamiento en general para la persona quien padezca esta circunstancia. Y nos puede ser inclusive también de utilidad tomando en cuenta factores culturales, sociales, psicológicos en general, nuevamente insisto, de la persona quien manifiesta o padece algún fenómeno psicopatológico en un momento dado de la vida. Y esto me gustaría conectarlo con el trastorno por estrés postraumático. Pero antes de adentrarnos en la esencia del mismo, quisiera hablar un poco sobre las cuestiones del aprendizaje, por supuesto, del aprendizaje del miedo. Quizás con ciertas excepciones dentro de los fenómenos que tienen una vivencia ansiosa, aunque propiamente en la actualidad el trastorno de estrés postraumático ya no está categorizado dentro de los trastornos de ansiedad, ciertamente tiene una vivencia de esta naturaleza, y gran parte de estos fenómenos se han visto explicados o desarrollados a profundidad a lo largo de las últimas décadas
a través de la teoría del condicionamiento o el aprendizaje del miedo. El miedo, como lo sabemos, es una función biológica primitiva que nos ayuda a identificar amenazas. Como vemos del lado izquierdo de esta diapositiva, tiene un componente importante de adaptación, es decir, de supervivencia, que desde la vanguardia del siglo XX, a lo largo de diversos investigadores, ha sido desarrollado a través de las teorías del condicionamiento, en un principio clásico y posteriormente operacional, y todos los agregados que han surgido a lo largo del tiempo. El aprendizaje o condicionamiento del miedo tiene un componente más clásico a lo largo de su explicación, es decir, un estímulo que propiamente no está condicionado en un ser vivo, posteriormente tiende a ser condicionado, a condicionar una respuesta fisiológica o conductual importante, y en los trastornos de ansiedad y en el de estrés postraumático no es la excepción, que finalmente nos lleva a consolidar de manera repetida estímulos, señales, diversas situaciones de este estilo, que se asocian a una experiencia de miedo, una experiencia de supervivencia como tal, a un fenómeno que en este caso sería el trauma, y que nos lleva a ver de una manera alterada una integración inadecuada de los fenómenos que están siendo contextualizados a lo largo del estrés postraumático y del trauma como tal, que puede ser antes, durante o después de la supervivencia o la experiencia de este evento. Tocando puntos quizás un poquito reduccionistas, esta capacidad para identificar amenazas que se ve alterada por los mecanismos de condicionamiento que acabo de describir. Podríamos verlo de una manera un poco sencilla a través de hiperactividad de ciertas regiones como la amígdala e ínsula, y con disminución o alteraciones de la actividad en otras, como puede ser el hipocampo y algunos relevos hacia la región prefrontal de la corteza cerebral. Y esto se ha visto descrito por otros mecanismos bioquímicos importantes dentro de la teoría del estrés crónico, del estrés repetido. Si vemos la parte izquierda de esta diapositiva, en el recuadro color negro, hay algunos genes e influencias, genómicas en general, que se han visto implícitas en este fenómeno. Quizás la más conocida es la influencia del gen FKBP5, que ayuda a la regulación inmunitaria en general y del cortisol, pero no se descarta los aportes que tienen otros fenómenos genómicos, por ejemplo, de la función de la catecolamiltransferasa, del receptor GABA y del alfa-2. Todos estos, como mencioné previamente, están desarrollándose dentro de un funcionamiento anormal o desregulado en las regiones que describí en la diapositiva anterior, que tiene consecuencias glucocorticoideas importantes crónicas, así como amonaminérgicas, y lo interesante, y como veremos adelante en el seminario, pueden desencadenar algunos fenómenos de interés respecto a neuroinflamación crónica, apoptosis celular generalizada y también a nivel cerebral, y de envejecimiento neuronal, dicho de una manera un poco más específica, que nos lleva a hablar sobre el estrés postraumático. Y aquí me gustaría más que nada clavarme en la esencia del trastorno. Esto no es otra circunstancia más que el resultado ante un evento traumático, siendo este descrito como la supervivencia ante un evento que amenaza o potencialmente amenaza la vida. Puede ser experimentada en forma propia, puede ser observado de manera directa, puede uno enterarse de los detalles de este fenómeno a un ser cercano, o de manera repetida siendo experimentado a través de detalles del mismo también en personas cercanas. Es una configuración sintomática compleja caracterizada por síntomas cognitivos, afectivos, conductuales e inclusive somáticos en respuesta a la supervivencia de un evento de esta categoría, que puede inclusive ser de difícil diagnóstico dentro de un punto de vista clínico, dada la heterogeneidad que pueden tener las personas que tienen esta vivencia, como explicaré más adelante. Y como mencioné hace un momento, la configuración central de estos síntomas son estos 4 en respuesta a trauma, que son los síntomas del fenómeno clásicos que han sido descritos con mayor detalle a lo largo de la historia y que ahora en el DSM-5 desde el 2013 han sido categorizados de esta manera. Son 4 clústeres o agrupaciones de síntomas que surgen en respuesta a un evento traumático, desde los síntomas intrusivos como pueden ser las pesadillas, los recuerdos intrusivos respecto a este evento, para pasar a síntomas de evitación, que pueden ser recordatorios del evento traumático como tal, lugares, etcétera. Síntomas de la cognición y del afecto, desde percepciones o distorsiones negativas de uno mismo, del evento de trauma, del futuro, etcétera, y así como síntomas del estado de alerta, o inclusive algunos autores los describen como de la excitación conductual, siendo estos insomnio, respuestas de sobresalto, irritabilidad persistente.
y demás. En el DSM-5 se describen que en totalidad se tienen 16 síntomas. Para ser diagnosticado se requiere contar con el criterio A, que sería sobrevivir a un evento que se categorice como traumático, y tener un intrusivo, uno de evitación, 2 de cognición y afecto y 2 de alerta. Pero bueno, el fenómeno básicamente sería este. ¿Y cuál sería el raciocinio de visualizar este fenómeno de estrés postraumático con una perspectiva longitudinal? Que nuevamente, y como mencioné al inicio del seminario, sería ver este fenómeno, la distribución de los fenómenos de trauma, el patrón de exposición, el grado de exposición de trauma en diferentes poblaciones, en diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad avanzada, identificar si llega a haber alguna especificación clara en momentos típicos del desarrollo humano en general, y si el papel contextual del trauma cultural, social, psicológico, etcétera, puede llegar a causar diferencias únicas en la manifestación clínica, o al menos si algunos fenómenos de interés que nos puedan ayudar a predecir circunstancias de severidad sintomática o de tratamiento y demás. Y dicho esto, me gustaría empezar con la parte dura del seminario, que sería hablar de los grupos etarios del estrés postraumático y si existen, como mencioné, diferencias únicas en este sentido, empezando por la infancia y adolescencia. Y tocando nuevamente un poquito el aspecto neurobiológico de Bellis y su grupo de trabajo desde inicios del nuevo milenio, retomó algunos de estos elementos importantes de la neurobiología del desarrollo, de los eventos traumáticos en etapas más tempranas de la vida, y aquí se describen algunas circunstancias de interés, que como un factor estresante en este diagrama de flujo puede tener alteraciones en el eje límbico, hipotalámico, pituitario adrenal, y si llegan a mantener estas alteraciones neurobiológicas de manera sostenida o recurrente, pueden llegar a tener algunas consecuencias relevantes, por ejemplo, apoptosis o poda normal en periodos críticos, por ejemplo, quizás en la adolescencia, retrasos en la mielinización en general, y si esto de alguna forma u otra puede tener raciocinio o alguna interacción de la interfaz cerebral que puede, por ejemplo, llegar a generar una reducción en la activación de la corteza prefrontal u otras regiones neurofuncionales anatómicas que quizás manifiesten diferencias únicas en algunas etapas propias del desarrollo. Aquí me gustaría compartirles algunos hallazgos para ir preparándose con las diferencias únicas que se irán presentando en algunas circunstancias de estos grupos etarios. Geyer y su grupo de trabajo alrededor del año 2008, en una población de adolescentes, encontró un hallazgo interesante, que la reactividad ante rostros temerosos se veía alterada en comparación con adultos. Aproximadamente 3 años después, Jovanovic en el año 2011 encontró alguna situación interesante, que los patrones de respuestas de sobresalto tendían a realmente comenzar a identificarse alrededor de los 10 años de edad y rara vez eran vistas en edades un poco más tempranas, y esto comenzando a elevar la discusión acerca de si este fenómeno se daba por déficits en la inhibición del miedo y que realmente se empezaba a manifestar este grupo de edad. En el 2014, Pechtel y su grupo de trabajo encontró que igualmente alrededor de los 2 años de edad, este era el periodo en el que los síntomas de estrés postraumático comenzaban a tomar mayor intensidad en cuestión de su severidad, y en el 2015, más reciente, igualmente en un grupo de adolescentes, se encontró que el condicionamiento del miedo en general, como describí previamente, se mostraba con mayor frecuencia en comparación con adultos que sobrevivían a eventos traumáticos de la misma naturaleza. Ahora, brevemente quisiera tocar algunos puntos epidemiológicos que son importantes para la discusión final de este seminario. La Encuesta Nacional de Exposición de Niños a la Violencia reportó que si dividimos a este grupo etario en dos, en niños de 2 a 12 años y adolescentes de 13 a 17, la prevalencia cambia un poco en estos dos grupos etarios. En cuanto a los niños tendrían una prevalencia de por vida de 2.5% de estrés postraumático, mientras que las niñas más elevado, de 8%, y en cuanto a adolescentes, datos relativamente similares, los niños de 2% y las niñas de 5%. Dicho esto, quisiera describir, porque este dato es bastante relevante para el seminario, cuáles son los eventos traumáticos a los cuales sobreviven los niños en el grupo de 2 a 12 años con mayor frecuencia. Por muchos son los accidentes, en específico vehiculares. En esta encuesta alrededor casi del 80%. En segundo lugar, eventos de violencia de tipo sexual, casi el 50% con 46.3%. Y en tercer lugar, la muerte inesperada de un ser querido, en este caso el cuidador primario, alrededor de 18.3%. En el grupo de adolescentes, en primer lugar, sería presenciar un evento de violencia física,
en 39%. En segundo lugar, nuevamente accidentes también de predominio vehiculares de 22%. Y en tercer lugar, eventos de violencia de tipo sexual, alrededor del 8%, tomando en cuenta que esta encuesta es de los Estados Unidos. Aquí hay algunos factores de riesgo con sus tamaños del efecto que me gustaría compartirles de un par de estudios con algunas Ns relativamente grandes. Los tamaños del efecto de proximidad al evento, edad, sexo y etnicidad y miedo peritraumático son leves. Pero, por ejemplo, la pobre red de apoyo familiar o la ausencia de la misma y trastornos de ansiedad comórbidos en generalizada, trastorno de pánico, fobias específicas, tuvieron un tamaño de efecto un poco más poderoso, que sería moderado en este caso. Y aquí nos vamos a centrar un poquito. En nuestra diapositiva quiero empezar a comenzar a compartirles algunas diferencias únicas respecto a estos grupos etarios. Y primero me gustaría comenzar con una edad relativamente temprana, que son niños de 18 a 36 meses de edad. Aquí, si dividimos el fenómeno en sus clústeres sintomáticos, desde síntomas intrusivos hasta del estado de alerta, excitación y demás, vamos a ver algunas circunstancias. Más que repetir los síntomas clásicos, me gustaría comentar más o menos qué partes del fenómeno podrían cambiar un poco. En este caso, empezando por los síntomas intrusivos en la parte superior de la diapositiva, se describen con mayor frecuencia la presencia de pesadillas y recuerdos recurrentes, pasando a síntomas de evitación. Hay una situación interesante que sería el apego excesivo. En este sentido, no quiere decir que sea mutuamente excluyente, pero nos podría también hacer pensar del curso de un trastorno de apego reactivo, por dar un ejemplo. En cuanto a síntomas de la cognición y del afecto, hay algunos fenómenos un poco más variados, como puede ser el llanto excesivo, alteraciones en el desarrollo de la sociabilización, la presencia de arrebatos de ira, inclusive pensamiento mágico, acorde al desarrollo del niño en este sentido, y posteriormente síntomas de excitación, irritabilidad persistente, así como síntomas de insomnio. Y aquí, si bien no es un fenómeno propio de los clústeres clásicos del estrés postraumático, pongo una sección de conducta porque da algunos elementos de interés. La presencia de autolesiones en este grupo de edad, el juego traumático, que no es otra cosa más que la representación simbólica del contexto vivido del trauma, y el aprendizaje de nuevos miedos no necesariamente relacionados con la primera experiencia de aprendizaje a la cual el niño sobrevivió, lo cual nos lleva a hablar de algunos elementos interesantes que me gustaría poner en comparación con la edad escolar. En este caso, en la parte superior, vemos que los síntomas intrusivos quizás disminuyen en cantidad, continúan predominando los recuerdos recurrentes del evento traumático. Los síntomas de evitación tienen un fenómeno similar. En este sentido, migran o evolucionan a convertirse a cogniciones relacionadas con distractores o realizar circunstancias de distracción del evento traumático en sí mismo. Los síntomas de la cognición y del afecto se ven también alterados. En este sentido, hay un predominio de dificultades en la concentración que puede ser vista en algunos entornos, como puede ser el escolar. Hay un embotamiento afectivo persistente. La culpa es una circunstancia de interés porque ha sido descrita con mayor frecuencia en estudios donde los niños realmente sobreviven a la muerte de un ser cercano, en este caso padres o cuidadores primarios, en conjunto con persistencia de la habilidad. Si nos pasamos a los síntomas de la excitación o del estado de alerta, comienzan a identificarse por primera vez síntomas de hipervigilancia, las respuestas de sobresalto, y finalmente en cuanto a la conducta, que insisto, no es parte de los fenómenos propios o clústeres del estrés postraumático, continúa siendo persistente el fenómeno de juego traumático. Para posteriormente también realizar una comparación con los adolescentes. La gran mayoría de los estudios habla de que en la adolescencia los síntomas del estrés postraumático difieren muy poco de la adultez emergente, pero aquí pongo algunos hallazgos no tan recientes, pero de interés, que tienen un toque más psicosocial en general. Por ejemplo, en el año 90, Conway y su grupo de trabajo describió que grupos de adolescentes sobrevivientes a trauma asumían el rol de cuidadores. 5 años después se describía la presencia de comorbilidades depresivas, de ansiedad y de conducta oposicionista. En el mismo año, Pioños y Selby también encontraron que los adolescentes solían participar en conductas de riesgos sexuales y de consumo de sustancias, que se tendía a utilizar mecanismos de afrontamiento de edades más tempranas. Y finalmente, en el año 99, Barnard y su grupo de trabajo, la presencia recurrente de distorsiones cognitivas en general sobre futuras metas en aquellos sobrevivientes de trauma versus aquellos que no.
Y aquí comparto una imagen que me pareció interesante. Este es de un libro del año 2010 de la doctora Pernicano, una neuropsicóloga de Nueva York, que ha realizado trabajo de arteterapia con niños sobrevivientes de trauma. De su libro, esta es la única fotografía que la doctora comparte de un caso de una niña sobreviviente a la muerte de su madre a manos de una pareja quien consumía sustancias de manera general, y aquí representa a la pareja a través de una rana y a la madre tirada en el piso, siendo esta una muñeca. Me pareció bastante interesante y por eso quise compartirles esta imagen. Si desean buscar el libro, el resto de los casos que comparte más que nada son de dibujos o imágenes representativas de diversos casos de supervivientes a trauma. Y entre algunos desenlaces también importantes, pero que a veces se dejan de sobremano, quisiera hablar sobre el espectro, el continuum de la suicidalidad. Aquí pongo un estudio de casi 6,000 niños, quienes durante el último año reportaron algunos elementos de este continuum. De estos, el 73.5% reportó durante los últimos 12 meses, al menos en una ocasión, haber presentado fantasías de muerte, ideación suicida, planeación de suicidio. En menor medida, el 22% al menos hizo un intento de suicidio, y casi con el mismo porcentaje, en 17.4%, haber realizado más de un intento de suicidio. Insisto, esto es en una población que tuvo el diagnóstico de estrés postraumático. Y aquí, para responder a una pregunta importante que sería ¿cuánto tiempo persiste o dura el fenómeno como tal? Pongo algunos estudios que son de naturaleza longitudinal. El primero de Jules et al. En el año 2000, que son adolescentes supervivientes del naufragio del barco Júpiter, que se dio a finales de los años 80. De esto, más que nada, en mujeres adolescentes. 7 años después, alrededor del 15% aún cumplía los criterios diagnósticos de estrés postraumático. En el 2003 se publicó un estudio por Morgan y su grupo de trabajo sobre la catástrofe del deslizamiento de tierra de Aberfan, que es un condado en el Reino Unido que fue dado a finales de los años 60. 33 años después, casi el 30% cumplía aún criterios de estrés postraumático de adolescentes que en aquel entonces entraban al grupo de edad de adolescencia, valga la redundancia. Y en el 2005, un estudio un poco más pequeño de adolescentes supervivientes de accidentes vehiculares, 20% cumplían los criterios de estrés postraumático al mes, que sería la temporalidad que diría propiamente el DSM, pero a los 6 meses cumplían alrededor del 12% de los síntomas. Y ahora vamos a comparar este grupo etario con lo que sucede en etapas posteriores de la vida, pasando con la adultez emergente. Y la edad adulta, digo, si lo vemos de una manera que es un poco idealista, este cenit de oportunidades, de la productividad, trabajo, de la congregación y del desarrollo físico, estructural y de otras circunstancias de interés, vamos a ver qué tanto influye este fenómeno y su persistencia a lo largo del tiempo. Entonces, nuevamente quiero compartir algunos datos epidemiológicos relevantes, siendo estos de la Encuesta Nacional de Comorbilidad, encuesta grande que se hizo por primera vez en los Estados Unidos en los años 90, en la primera mitad de los años 90, con una réplica a inicios del nuevo milenio. De estos hay datos sobre estrés postraumático, de 2.800 hombres y 3.000 mujeres entre los 15 y 54 años de edad. 61% de los hombres reportaron haber vivido al menos un evento traumático a lo largo de la vida, el 51% de las mujeres también, y de estos 15%, trauma repetido. En la primera parte del diagrama, en cuanto a al menos haber reportado un evento traumático, de estos con mayor frecuencia fue haber presenciado un evento de violencia, en general. En segundo lugar, un accidente físico, nuevamente se repite vehicular, y en 20% haber sobrevivido a un desastre natural, principalmente incendios. Y en aquellos con trauma repetido, en el caso principalmente de las mujeres, en 60% fue sexual, y en el caso de los hombres, físico, específicamente de violencia por parte de otras personas. Antes de avanzar tantito, quisiera mencionar qué sucede con los criterios del DSM-5, que son los más recientes. Hay datos de interés sobre esto. Sí, un estudio del 2013 de 3,000 adultos, igualmente de los Estados Unidos, vio que casi el 100%, el 97.5% de los participantes que cumplían criterios de estrés postraumático del DSM-4 también los cumplían del DSM-5, y que nuevamente los tipos de eventos no distaban mucho de lo que acabo de describir. Aquí en mayor medida, casi 52%, siendo agresión física o sexual los eventos más reportados, y nuevamente en segundo, tercer y cuarto lugar, accidentes también vehiculares, desastres naturales y presenciar agresión física o sexual de terceros. ¿Qué pasa en el mundo?
Aquí comparto datos de la Organización Mundial de la Salud. México está incluido. Aquí quisiera que vieran o notaran las diferencias entre la prevalencia al año y de por vida de estrés postraumático. No varía mucho dependiendo de los países, desde alrededor del 2% al 3.5, 4.5%. México no es la excepción, aquí lo dividen entre hombres y mujeres. Son datos que fueron compartidos por la doctora Medina Mora a inicios del nuevo milenio. Y aquí hay una situación que sí hay que describir de manera precisa. No todos los eventos traumáticos tienen el mismo riesgo de evolucionar o desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Por mucho, los eventos de violencia de tipo sexual son los que se asocian con mayor presencia del fenómeno de estrés postraumático, entre el 30 a 40%, inclusive más, dependiendo de la muestra. Y México tampoco es la excepción, lo que se ha descrito también que los eventos de violencia de tipo sexual son los que tienen mayor frecuencia de presentar el trastorno, situación a considerar dependiendo del contexto individual de cada persona. Hay algunos factores pretraumáticos, peritraumáticos y postraumáticos que se encuentran presentes en mayor medida en esta población, grupo etario. Pretraumáticos, el sexo siendo mujer asociado a mayor riesgo, la presencia de trauma previo repetido y comorbilidades psicopatológicas, específicamente trastornos de ansiedad comórbidos. Peritraumáticos, el tipo del evento es importante y el grado de exposición. No es lo mismo observar en una vecindad un incendio que vivirlo de manera directa en un hogar, y así como la presencia de síntomas disociativos, contar con ellos al momento peritraumático se asocia con una mayor severidad de síntomas o intensidad y persistencia de estrés postraumático en general durante un periodo de tiempo más sostenido. Y postraumáticos, la ausencia de red de apoyo y comorbilidades psicopatológicas es en este caso el consumo de cualquier sustancia, quizás de mayor interés de alcohol. Ahora, hablar de diferencias únicas en este grupo etario es un poco complicado porque históricamente, clásicamente, el estrés postraumático fue descrito en la adultez emergente, en supervivientes de combate que fueron observados a lo largo de algunos periodos de tiempo. Pero aquí me gustaría hablar de algunas circunstancias que sí son de interés. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, tienden a presentar más síntomas de reexperimentación que los hombres, siendo estos quienes presentan mayor frecuencia de pesadillas, síntomas de evitación. Pues bueno, aquí realmente hay una diferencia prácticamente negligible, si lo pudiéramos decir, acorde a la literatura descrita. Pero me gustaría pasar tantito a la parte de síntomas de la cognición y del afecto. Las mujeres tienden a tener más distorsiones cognitivas de sí mismas, del evento, del futuro, que pueden tener una relación directa con su participación en actividades y la disfunción psicosocial en general, mientras que los hombres, aquí se describe que realmente se les dificulta más percibir estados positivos en general. En cuanto a síntomas de alerta o de la excitación, las mujeres tienen a tener más respuestas de sobresalto y de hiperactivación adrenérgica, mientras que los hombres también se describe con mayor detalle la presencia de irritabilidad crónica. Y aquí algunos fenómenos los categorizo como otros. Las mujeres tienen a tener más síntomas disociativos en general, y dentro del continuum de la suicidalidad, más ideación suicida e importante, secuelas físicas de la violencia sexual que mencionaré en un momento. Y respecto a hombres, más eventos de suicidio en sí mismo y el consumo comórbido de sustancias en general, específicamente de alcohol. Ahora, con esto que acabo de mencionar y hablando un poco de personas de la diversidad sexual, aquí les comparto una tabla acerca de la frecuencia, que no es negligible, de violencia por parte de las personas de la diversidad sexual por parte de sus parejas a lo largo de toda la vida, prácticamente todas arriba del 30% de frecuencia, prácticamente, siendo eventos de violencia física y sexual, con diversos desenlaces, desde las lesiones directas por eventos de violencia física hasta consecuencias ginecológicas, ginecobstétricas e inclusive neurológicas por anoxia, secundaria ahorcamiento y demás, que a veces son desenlaces que pueden estar presentes, no necesariamente en esta población clínica, sino en cualquier edad también, y que inclusive tendríamos que comparar durante la valoración clínica inicial, posterior, subsecuente, etcétera. Y nuevamente tocando aspectos de suicidalidad del continuum en sí, los intentos de suicidio se asocian más con eventos específicamente de adversidad sexual temprana, etapas más tempranas de la vida,
y bueno, clásicamente descritos en supervivientes de combate bélico, de ideación de suicidio, descritos con mayor frecuencia cuando hay trastornos depresivos comórbidos, rasgos límite de la personalidad y consumo de sustancias, nuevamente específicamente alcohol, descrito con mayor frecuencia, y de conducta autolesiva no suicida. Esta se ha asociado más con la presencia comórbida de síntomas intrusivos y de disociación. Ahora, ¿cómo evoluciona? Así como describí en la edad pediátrica, por llamarlo de alguna forma, en la edad adulta hay unos datos de interés. Un estudio con una muestra de 225 sobrevivientes de diversos eventos traumáticos de diversas naturalezas describió que la prevalencia de algunos desenlaces graves fue casi del 50%. En términos de este estudio, describió algunas comorbilidades y síntomas de TEPT como los más relevantes o los descritos como graves, que son desde la severidad de los síntomas de estrés postraumático, de los clústeres de estrés postraumático, así como el trastorno de pánico comórbido, depresivos, la presencia o no de un duelo complejo persistente y un trastorno por síntomas somáticos. En promedio, esta población tenía al menos 3 desenlaces y si lo vemos de una manera longitudinal, de 6 meses a un año, aproximadamente el 32% de esta muestra tuvo una remisión parcial de los síntomas de estrés postraumático, más no la remisión total del fenómeno. Y si nos vamos un poco más a futuro, la persistencia de esos desenlaces continuó desde los síntomas de estrés postraumático hacia los trastornos comórbidos que acabo de describir en conjunto con disfunción psicosocial generalizada, hasta 10 años. En este periodo de tiempo, alrededor del 16.7% aún tenía la presencia de uno de estos desenlaces. Y esto nos lleva a pensar en algunas circunstancias que quizás se nos van de la mano al momento de evaluar pacientes, que estos, por no necesariamente el fenómeno de estrés postraumático, sino por las secuelas de las secuelas físicas, la presencia de otras comorbilidades no psicopatológicas, pueden aumentar el uso de los servicios de salud en general, desde acudir a servicios de urgencias, costos ambulatorios más sostenidos, por ejemplo, en las secuelas ginecobstétricas por violencia de tipo sexual, costos generalizados mayores en la salud mental y por supuesto también por las comorbilidades médicas que se pueden ir sosteniendo a lo largo de la evolución del fenómeno y de la vida misma, que me lleva a hablar de la edad adulta mayor. Y aquí hay algunas circunstancias peculiares de este grupo etario. La gran mayoría de los estudios que se han hecho a lo largo de la historia del estrés postraumático, como mencioné hace algunas diapositivas, ha sido con supervivientes de combate, específicamente de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam y otros fenómenos bélicos, si bien recientemente, y con recientemente hablo quizás de un par de décadas, 3 décadas, quizás un poco más, se han hecho o se han comenzado a realizar estudios con poblaciones civiles, con muchos datos de población civil, pero la realidad es que esta es la realidad, valga la redundancia, de la investigación en este grupo etario en específico y con este fenómeno. La gran mayoría de la evidencia se ha obtenido a través de estudios observacionales, más que nada de carácter transversal. Hay pocos estudios longitudinales, como veremos más adelante, y muchos también se enfocan en las comorbilidades cardiometabólicas, musculoesqueléticas, neurológicas, asociadas a esta población clínica, al envejecimiento propio y a los otros desenlaces interesantes que pueden presentar estas personas. Ahora, antes de hablar sobre algunos datos epidemiológicos en general, quisiera hablar de un constructo descrito relativamente decente, quizás alrededor de 10 años, que es la sintomatología de estrés de inicio tardío, que por sus siglas en inglés, Late Onset Stress Symptomatology, habla de síntomas de estrés postraumático o que podrían clasificarse acorde a los clústeres del estrés postraumático, pero que más que estar en respuesta a un evento de trauma, es en respuesta a experiencias propias de la vida, del envejecimiento mismo, cognitivas, nuevamente afectivas, conductuales, con las pérdidas, como mencioné, esperadas, asociadas a la vida misma, al envejecimiento, descrito en algunos estudios con menor malestar clínico en comparación con el estrés postraumático, pero que no son mutuamente excluyentes. Es decir, se puede integrar el trastorno de estrés postraumático, además de tener algunos elementos de este fenómeno. Y como mencioné, la gran mayoría de los estudios fueron en sobrevivientes de combate, en situaciones de cautiverio, en circunstancias bélicas. Hay muchos estudios civiles en sobrevivientes de desastres naturales y algunos en algunas circunstancias psicosociales más específicas, interpersonales.
casi todos en estudios transversales o de naturaleza retrospectiva, pocos longitudinales, y lo que se describe es que la gran mayoría de los síntomas de estrés postraumático fluctúan en su intensidad, aumentan, disminuyen o inclusive reaparecen o empeoran a lo largo de la vida. Y aquí les comparto esta gráfica direccional donde podríamos hablar de qué manera un adulto mayor puede presentar estrés postraumático. De la parte izquierda sería de novo, es decir, a lo largo de la vida nunca experimentó un evento de trauma y por primera vez lo experimenta en la vejez e integra el diagnóstico. Otra circunstancia sería que este se manifestó de forma crónica, es decir, fue sobreviviente de un evento de trauma en algún periodo previo de la vida, no necesariamente en la vejez. Los síntomas tuvieron un curso crónico, fluctuando sintomáticamente como describí, y finalmente integran el trastorno en diversos momentos a lo largo de la vida, incluyendo la vejez. Y uno sería de inicio tardío, que sería ser sobreviviente de un evento de trauma en momentos previos de la vida, sin embargo, haber desarrollado síntomas subsindromáticos, más nunca estrictamente de estrés postraumático, y por cualquier circunstancia o estresor reaparecen, más bien se integra el criterio de estrés postraumático en la edad adulta mayor propiamente. Y aquí nos pasa a hablar acerca de elementos epidemiológicos interesantes. La prevalencia en este grupo etario es menor, es alrededor del 2.5%. Nos habla de tasas decrecientes, probablemente de las vivencias de trauma en comparación con edades más tempranas de la vida, o que se refieren menos a eventos traumáticos, y de estos, al menos los que se describen con mayor frecuencia, son la muerte inesperada de un ser cercano, la experiencia de una propia enfermedad importante, violencia interpersonal, y aún, persistiendo hasta este grupo etario, eventos de violencia de tipo sexual. Hay algunos factores de riesgo descritos por diversos autores relativamente desde el inicio del nuevo milenio, nuevamente el sexo, el ser mujer, eventos de adversidad temprana, especialmente muy temprana, aún tienen consecuencias en las etapas tardías de la vida, la ausencia de apoyo social, la dinámica de la relación de pareja e inclusive la dimensión de un neuroticismo de la personalidad, así esta se encuentra alta, también se ha asociado como uno de los principales factores de riesgo de estrés postraumático. Y ahora nos pasaremos a hablar de las diferencias únicas que podrían presentarse en este grupo etario, y aquí algunas interesantes. Primero, en la parte superior, en cuanto a síntomas intrusivos, en general estos con menor frecuencia con otros grupos etarios o en etapas más tempranas de la vida. Los síntomas de evitación siguen tomando un patrón clásico a lugares, estímulos en general. Sin embargo, en la parte de la cognición y del afecto hay una circunstancia de interés, que suele haber distorsiones cognitivas, en específico la dificultad para identificar el problema desde un marco psicológico, es decir, asociar que los síntomas de estrés postraumático son consecuencia de haber sobrevivido a un evento de trauma, sino estos dirigiéndose a otros elementos de su vivencia, como podría ser dolor crónico, entre otros ejemplos, importante disfunción psicosocial general, miedo persistente, difuso, sin un enfoque dirigido, no necesariamente al evento traumático. Y en cuanto a síntomas de excitación, igual no dista tanto de otros grupos etarios, y como mencioné en el apartado de otros en la parte inferior, que generalmente se tiende a relacionar, o lo que ha descrito la literatura y algunos estudios, que estos síntomas los síntomas de estrés postraumático tienden a asociarlos con el envejecimiento u otros elementos propios del envejecimiento, y quizás no con haber sobrevivido a un evento de trauma, como describí hace unos momentos. Y aquí casi forzosamente nos obliga a hablar de algunas circunstancias o de la interfaz del estrés postraumático con otras comorbilidades que, si bien no son exclusivas de este grupo etario, tienden a presentarse con mayor medida en este grupo de edad. Como hablamos al inicio del seminario, se ponderaba o se sospecha que quizás la hiperactivación crónica de estos sistemas neurofuncionales cognitivos puede asociarse a un envejecimiento acelerado o prematuro, quizás por inflamación crónica o algunos otros elementos de esta naturaleza. Aumente la mortalidad relativamente un poco, con un índice de riesgo de 1.29 en comparación de aquellos que no. Si está asociado a las complicaciones cardiometabólicas y demás o no, se puede discutir. Y finalmente,
no hay duda de que hay un mayor riesgo de presentar trastornos neurocognitivos mayores o déficits cognitivos específicos, especialmente en este grupo etario, y una revisión sistemática reciente del año pasado respecto a los principales trastornos neurocognitivos mayores, identificó algunas razones de riesgo significativas, en menor medida la vascular con 1.69 de riesgo, de Alzheimer de 1.7, la demencia por cuerpos de Lewy de 2.05 de aumento, y la demencia frontotemporal con 2.19, lo cual nos habla de que puede existir alguna asociación. Si esto está dado por alguna alteración específica en la interfaz entre la expresión génica de algún factor genético de cualquiera de estas trastornos neurocognitivos o alguna otra circunstancia neuroinflamatoria importante, aún queda discusión, pero me pareció de interés compartir este dato. Y sin embargo, nos lleva a hablar sobre otros desenlaces que, insisto, no son exclusivos de este grupo etario, sin embargo, tienden a presentarse con mayor medida en este grupo de edad, que son otras circunstancias médicas no psicopatológicas y psicopatológicas que también se han asociado con síntomas psicopatológicos en general, pero también de estrés postraumático. Y aquí pongo 3 importantes que encontré en diversos artículos, que son la caída, con las consecuencias por sí mismas e importantes del fenómeno de caídas, el infarto agudo al miocardio y el delirium. En cuanto a la parte de caída, en la parte izquierda, encontré un estudio de 119 sobrevivientes de caída, independientemente de las consecuencias físicas de haber sobrevivido a este evento. En el periodo de un año, el 32% reportó síntomas de ansiedad en general y el 26% integró un trastorno por estrés postraumático por la caída. En cuanto a infarto agudo a miocardio, con una N un poco mayor, de 2.383 participantes, en un año el 12% de los supervivientes tenía criterios de estrés postraumático. Aquí en particular, depende mucho del contexto de la supervivencia del evento, si fue o no, si estuvo o no en una terapia o unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Y finalmente, en la parte derecha quisiera hablar del delirium, igual una N de 1.104 participantes. En un año, el 22% tenía síntomas subsindromáticos de estrés postraumático y en menor frecuencia, el 19% al año integraba todavía criterios de estrés postraumático como tal, lo cual habla de diversas circunstancias que quizás a veces o clásicamente no integramos como eventos de trauma, sin embargo lo son, y que claramente se asocian al fenómeno en sí. Y me lleva a hablar sobre algunas conclusiones, puntos importantes y específicos que me gustaría discutir y abrir al público. Como mencioné al inicio del seminario, mucho, y como se habrán dado cuenta, bastante de lo que se compartió son datos epidemiológicos, de diversos estudios observacionales, algunos clínicos, que nos llevan a hablar de que las estimaciones de prevalencia del fenómeno en estos grupos de edad tienden a tener resultados parecidos. Podríamos argumentar que quizás en la edad adulta mayor la prevalencia disminuye un poco, sin embargo es similar, que hay un fenómeno interesante de exposición acumulativa, de síntomas de estrés postraumático, del trauma repetido en sí, con las repercusiones clínicas y diferencias únicas en niños y adolescentes, que es más evidente que en otras etapas de la vida, que el riesgo más alto de desarrollar estrés postraumático, al menos en la literatura descrita hasta el momento, está en la adultez emergente, en la edad adulta como tal. Los adultos jóvenes tienen mayores experiencias de trauma en cuanto a violencia física, como mencioné el caso de los hombres, y sexual en el caso de las mujeres, y que los adultos mayores, como acabo de mencionar en las últimas diapositivas, tienen otras circunstancias de interés importantes con otros desenlaces de salud, desde lo neurocognitivo hasta lo físico, como las caídas, cardiometabólico, etc. Esto viéndolo desde una perspectiva muy reducida, pero me pareció importante concluirlo con estos puntos. Y dicho esto, agradezco su atención al público en general y quisiera abrir la discusión y tomar las palabras de mi coordinador, el doctor Moncayo. Muchas gracias.